Hola, ¿qué tal? Me llamo Ivana Ramiro y hoy vengo a contarte de la relación de la teoría psicodinámica y la película The Tale o El Cuento, porque además de ser estudiante de psicología clínica decidí meterme en la materia de análisis cinematográfico. Como ya viste en mi anuncio, en este video se van a cubrir bastantes materiales relacionados al abuso sexual infantil, por lo cual si este contenido te resulta doloroso o incómodo de ver, te recomiendo que no lo veas. Finalmente, toda la información que la saqué de fuentes como artículos o libros de psicología, por lo cual yo estoy citando, ya que soy todavía un estudiante, y todas las referencias las dejaré en la descripción. Sin más preámbulo, según the IMDb, es decir, The Internet Movie Database, trata sobre una mujer, Jennifer Fox, quien se dedica a grabar documentales sobre víctimas de violación. I'm sorry, but people just turn and look at you as if you're from the zoo. Don't worry, I am from the zoo. Es entonces cuando llega un ensayo que ella escribió en su infancia a sus manos y se da cuenta de la verdadera naturaleza que ella tenía con su entrenador de atletismo y su entrenadora de equitación. Elegí esta película porque me gustaba la introspección que hacía Jennifer Dern consigo misma, ya que durante la película tiene muchísimos flashbacks donde ella vuelve a interactuar con sus agresores, con personas de su pasado y consigo misma cuando era pequeña. Es incluso muy interesante cuando llega a interactuar con sus agresores y les pregunta de todas las personas o de todas las niñas por qué me eligieron a mí. I'm a skinny, flat-chested, introverted kid. You can't see yourself. I keep working on your self-image, but you're so stubborn, so attached to your drama. A lo largo de la historia te vas enterando de la verdad por los flashbacks y por las intervenciones que incluso Jennifer adulta llega a hacer con estas personas. Como ya tienes un poco de idea de la película, yo la verdad recomendaría que la vieras antes de continuar, pero si no la quieres ver está bien. Vamos a empezar con la teoría psicodinámica. Como probablemente ya lo escuchaste antes, el padre de la psicodinámica o el psicoanálisis es Sigmund Freud. Mucha gente lo confunde con el padre de la psicología y como estudiante de psicología me siento con la obligación de aclararlo. El padre de la psicología es Wilhelm Wundt. Es un hombre que nada que ver. Básicamente él fue el primero en preguntarse qué hace el cerebro y cuál es su influencia en la conducta. ¿Habrá partes del cerebro que modifiquen nuestra conducta? Y si sí, ¿cuáles y qué hacen? Pero bueno, ese es un video para otro día y básicamente eso es lo que tienes que saber. Para Freud, lo interesante del ser humano y su conducta era el inconsciente, que se los voy a leer porque esto ni siquiera me lo sé yo de memoria. Él lo definía como caldero dinámico de primitivas pulsiones sexuales y agresivas, deseos prohibidos, temores, deseos indescriptibles y recuerdos infantiles traumáticos. Para entender mejor esta definición, definamos lo que es una pulsión. Una pulsión es como cuando quieres estornudar, pero no puedes hacerlo, o se te va. Lo que Freud definía como pulsión era algo así como un estado de tensión, donde tú quieres algo pero no lo puedes conseguir aún, un estado de malestar. Él consideraba que las pulsiones eran lo que motivaba a la gente a hacer cosas. Existen pulsiones primarias y secundarias. Las primarias pueden ser como el hambre o la sed o las necesidades sexuales y las secundarias, el poder, el éxito, el dinero. Volviendo a la definición del inconsciente, si Freud consideraba que nuestro inconsciente estaba repleto de pulsiones, es decir, que el inconsciente es una versión primitiva de nosotros que quiere conseguir nuestros deseos más prohibidos y reprimidos a como dé lugar, aunque nosotros no estemos conscientes de ello. Sigamos con la definición. Aunque reprimidos, los impulsos inconscientes presionan sobre la mente consciente y encuentran expresión de forma disfrazada o alterada. Es decir, aunque nosotros tratemos todos los días de esconder esta parte de nosotros que nos apena o aborrecemos, independientemente va a salir. Esa era la teoría de Freud del inconsciente. Es por esto que normalmente se manifiesta a través de sueños, lapsus, enfermedades mentales o mecanismos de defensa. Ahora, me quiero centrar en estos ya que existen muchísimos. De hecho, les quiero dejar una imagen en la pantalla. Este es el tiempo que voy a dejar para que vean la imagen en la pantalla y le pongan pausa. Si es que desean leerlos todos, en este video solamente voy a explicar los que yo noté en Jennifer. Ahora, creo que el primer mecanismo que yo noté y que considero que es muy importante es la represión. Esto debido a que cuando le preguntan textualmente sobre su abuso, ella al principio solamente dice: fue un romance que tuve con un chico mayor. You broke them. From the relationship I told you about. They're from an adult man. Yeah, I told you he was older. Cuando no sucedió así,
o es una versión muy simplificada de lo que realmente sucedió. Esto debido a que tomó las partes incómodas de sus recuerdos y prácticamente las escondió, o su inconsciente fue el responsable de esconderlas. El concepto de represión es muy importante en este sentido porque después Freud elaboró una teoría respecto al trauma sexual y la represión. Para explicarles esta teoría es muy importante que yo les comente cómo Freud veía la personalidad, y es que Freud dividía la personalidad en 3 sectores. Básicamente Freud creía en el yo, ello y super yo. Son como 3 partes de nuestra personalidad, ¿ok? El yo representa nuestra versión consciente, la versión que está en el consciente y preconsciente, es decir, que recibe información de nuestros sentidos, tiene acceso a ella con facilidad, con simplemente recordarla, y es una parte que conocemos bastante bien. Después está el super yo, que es básicamente una versión perfecta de nosotros, o lo que queremos intentar ser. Es una versión moralista, una versión que le muestra a todo el mundo lo que quiere ver o que sigue las reglas de esta sociedad. Y finalmente está el ello, que es una versión completamente inconsciente. Es la versión que es el caldo de deseos y pulsiones primitivas que les había comentado antes. Esto es importante recordarlo porque básicamente Freud en su teoría del trauma sexual habla de que cuando un niño o una niña es víctima de abuso sexual, su yo no es capaz de lidiar con esa situación. El yo se siente acorralado o está pasando por cosas para las que no estás listo, por lo que el yo decide esconderlo y reprimirlo. Y es entonces por esa represión que después en la adultez, a posteriori, se manifiestan este tipo de síntomas. Por supuesto, también ocurre que el niño o la niña que sufre este tipo de abuso siente mucha culpa, ya que su yo vivió la experiencia, pero su super yo, es decir, la versión moral, se siente avergonzada. Porque, la misma institución de la escuela o las mismas casas no acostumbran ver a los niños como seres sexuados. Y no lo deberían ser, son niños. Pero es por esto que, como los niños no deben ser sexuados, los niños se sienten avergonzados por haber vivido este abuso. Y es por eso que su super yo, su yo moral y su yo consciente lo reprimen en el ello, que es la versión inconsciente. Espero que haya quedado claro. Otro mecanismo de defensa que yo noté durante la película y era bastante recurrente era la negación. La negación sucede cuando nosotros no queremos ver una realidad porque esa realidad es demasiado dolorosa, y en Jenny ocurre en diversas ocasiones. Una de las ocasiones es cuando ella está teniendo sus primeros flashbacks, cuando empiezan a cuestionarle qué sucedió en ese otoño en el que ella escribió ese ensayo, y ella se recuerda a sí misma como una adolescente. Why are you telling this story, Jenny? I always wanted to have a story to tell, but nothing ever happened to me before. Porque es hasta que una de sus amigas de la infancia le comenta que ella se veía muy pequeña, muy subdesarrollada, tan subdesarrollada como un niño pequeño, y va a casa de su madre y revisa las fotografías y se da cuenta de que en efecto era una niña de tan solo 13 años. That's 13. Que ella se cuestiona si realmente era una adolescente cuando todo sucedió. Why are you telling this story, Jenny? I always wanted to have a story to tell, but nothing ever happened to me before. Otro momento donde yo noté esta negación era cuando el prometido de Jenny encontró las cartas que sus abusadores le enviaban a ella cuando era una niña, y este reacciona obviamente muy consternado por la situación. Why do you want to find them when you're the victim? I'm not saying that to... Okay. I am not a victim. Jenny explota. And I'll get You my don't shit have to together. leave. You don't have to leave. I want you the fuck out of here! Go or I go. Y básicamente niega todo, rehusándose a ver la realidad. Otro momento muy importante relacionado a la negación es cuando Jenny contrata a un detective privado, y este detective le dice, bueno, cuando fuiste sexualmente abusada, y es cuando Jenny lo interrumpe y le dice, no, o sea, tuvimos una relación. You said that he sexually abused you in 73. But we had a relationship. Finalmente, hay otra escena donde ella niega todo y me parece muy interesante y muy desgarradora al mismo tiempo, que es cuando Jenny es tan solo una niña pequeña y es el fin de ese verano.
el abuso ya terminó, el abuso crónico, y ella acaba de decir su ensayo frente a toda la clase y la maestra notó que se trataba de un caso de abuso sexual. No obstante, cuando le pregunta a Jenny frente a todo el salón y ella dice, lo inventé, la maestra le cree. A lo que ella sale de su salón con un ensayo que tiene una A de que sacó 100, y mientras le pregunta a su versión adulta qué sientes, qué está sucediendo, la versión pequeña de Jenny le contesta que se siente increíble, que ella no es una víctima, que realmente es una mujer empoderada, con experiencia, y que al final ella salió victoriosa porque quienes sufrieron el rechazo fueron sus abusadores al ella dejar de querer tener la relación con ellos. He cried. He cried, didn't you see? I'm not the victim of this story. I'm the hero. He fell apart, not me. Lo cual es muy interesante porque es como si una niña de 13 años que fue abusada sexualmente quisiera tomar un rol de femme fatale cuando realmente es una víctima. You want me to be some pathetic victim? Well, you know what? I'm not. I've got something no one else does. I'm the teacher now. Not just some invisible kid. Pero habla de cómo, como mecanismo de defensa, utilizó la negación. Otro mecanismo de defensa que podemos ver en diversas ocasiones es la identificación, que básicamente ocurre cuando una persona se siente tan incompetente que para evitar esa sensación imita a otros. Esto no me parece algo malo, sino natural, ya que ocurre en varias ocasiones de la película que Jenny utiliza la misma ropa que sus abusadores cuando convive con ellos. Esto es interesante porque además de que demuestra que Jenny es solo una niña y no puede evitar imitar a los adultos, también habla de lo mucho que ella los admiraba, casi como si fuera un culto. Y también demuestra mucho la relación de poder que realmente existía, donde los abusadores elegían qué ponerse todos los días y Jenny en cambio no podía, porque ella lo que quería era vestirse igual que ellos, no tenía opción de vestirse como ella misma. Otro mecanismo de defensa que yo identifiqué fue el desplazamiento. El desplazamiento ocurre cuando aquello que te molesta o que te ha lastimado no lo puedes enfrentar como tal, por lo tanto esa emoción la rediriges a otra cosa que sí puedes enfrentar. Ahora, esta situación no ocurrió realmente, ya que es un intercambio o un diálogo entre la versión adulta de Jenny y la versión chica. No obstante, es muy interesante verlo, ya que Jenny está muy frustrada con sus padres porque sus padres no la dejaron ir a la feria con un amigo, y es por eso que ella toma la decisión, entre comillas, porque existe coacción entre esta relación de poder de adultos y una menor, irse los fines de semana a la casa de sus abusadores. Es entonces cuando Jennifer y Jennifer pequeña tienen una discusión donde Jennifer le dice, ¿realmente crees que es una buena idea? A lo que Jennifer pequeña estalla y le grita que la deje en paz y la deje vivir. Billy's not gonna hurt me. What if you're wrong? Stop! You've become just like all of them. You just want to tell me what to do. It's my life, mine, not yours. Let me live. O un estallido que probablemente debió suceder con sus padres, pero porque Jenny era una niña muy introvertida, no podía mencionarlo a sus padres. El último mecanismo de defensa que yo noté en Jenny fue la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Es básicamente cuando tu inconsciente, que contiene todos tus deseos reprimidos o traumas infantiles, lo transforma en algo muchísimo más aceptable para la sociedad. Mi teoría es que en el caso de Jenny, este trauma sexual se trasladó, aunque ella no lo supiera, al hecho de hacer documentales. Esto lo comenta en la película cuando dice que de niña ella se sentía invisible. I was a super shy kid. I felt invisible at home, at school. So I learned to adapt. I taught myself the skill of being a chameleon. Es por esto que creo que su inconsciente, a pesar de que había escondido la parte violenta que ella vivió en la infancia, lo sublimó a una búsqueda de justicia para víctimas de violación. O sea, inconscientemente mujeres que habían vivido exactamente lo mismo que ella. Terminando con los mecanismos de defensa, esto no necesariamente está relacionado a la teoría psicodinámica, no obstante creo que es importante recalcarlo. Por motivo de quien vea este video y para revisar este tipo de signos de alerta antes de que sea demasiado tarde, como en el caso de Jenny.
Algunas de las cosas que yo me llegué a preguntar fue ¿por qué de todas las niñas le sucedió a Jenny? Te lo dice la película de manera implícita, pero yo te lo diré de manera explícita. Muchísimos factores de riesgo para que niños sufran de algún tipo de abuso sexual durante su infancia es la edad. Niños entre 4 y 8 años son mucho más vulnerables, no obstante, toda la etapa donde son infantes, prepubertos, incluso pubertos o adolescentes, somos vulnerables. Es por eso que es importante prestar atención, sobre todo en esta etapa. Otro factor muy importante es el factor de polivictimización. ¿Qué quiere decir esto? Jenny ya era una víctima en su casa de negligencia. La negligencia, y voy a leer la definición, se define como la falta de supervisión parental que facilita el acceso del agresor a la víctima. En muchos clips se ve como la familia de Jenny está muy ocupada con otros de sus hermanos porque eran 5. Nunca había tiempo para ver a Jenny y es por eso que ella se sentía invisible, lo cual la hizo muy vulnerable a que estos agresores entraran en su vida. Otro aspecto a revisar era la cercanía de sus agresores a ella. El hecho de que ella pasara tanto tiempo con ellos y más tiempo de calidad con ellos que con su propia familia era un factor de riesgo, sobre todo cuando Jenny empezó a pasar fines de semana con sus abusadores, lo cual fue cuando inició el abuso, tanto el que no era con violencia o tocamientos, hasta el que incluyó la penetración. Pero es importante cuidar ese tipo de cercanías, sobre todo con adultos, incluso dentro de la familia. Otro aspecto a tomar en cuenta era la personalidad de Jenny, el aislamiento social sobre todo. Esto debido a que los niños que son tímidos, los niños y las niñas que son tímidos, que no hablan con muchas personas, que no tienen una red de apoyo o que tienen pocos amigos. They said I can't go. Well, maybe my mom can call your mom. It won't matter. Son mucho más vulnerables a los niños que sí tienen estas cualidades. Ahora, para finalizar este video, también quisiera mencionar cuáles son los efectos del abuso sexual en niños a corto y largo plazo. Primero hay que definir lo que es el abuso sexual. El abuso sexual tiene muchísimas definiciones, pero de acuerdo al National Center on Child Abuse and Neglect, el abuso sexual es cuando un adulto utiliza a un menor para su propia gratificación sexual o de terceros. Es importante recalcar esto ya que hay diferentes tipos de abuso. Hay unos que incluyen tocamientos o caricias y hay unos que no lo tienen, o hay unos que incluso tienen penetración. Todos estos tienen consecuencias psicopatológicas. Claro, varía de cada persona, cada caso, ya que la psicopatología tiene mucho que ver con tu genética, con el ambiente y con incluso tu personalidad y tu temperamento, cómo reaccionas a este tipo de cosas, qué decisiones tomas. No obstante, sí hay una relación entre la calidad de vida de estas personas después de este tipo de situaciones. Es importante que algunas conductas que pueden ocurrir después son la conducta sexual o muy sexualizada o comportamientos eróticos. Esto lo podemos ver en la película cuando la madre de Jenny le comenta en su adultez que hubo un punto donde ella dormía con muchísimos hombres. Then after that you became so promiscuous. You slept with all kinds of men, foreign men, married men. You didn't care about the wives. You didn't care about anything. Podría también deberse a una conducta sexual exagerada debido a su abuso durante la infancia. Aunque tener varias parejas sexuales no es algo malo y cada quien puede hacer lo que quiera. Solamente es una teoría que puede estar relacionada a su abuso en la infancia. Algo importante que también quisiera mencionar es que el acto abusivo también puede suceder entre dos menores de edad, siempre y cuando esta diferencia de edad sea significativa, es decir, 5 años o más. O también puede suceder, como en el caso de Jenny, por coacción. ¿Qué es esto? Es cuando un adulto utiliza medios como la intimidación, la relación de poder que tienen, el embuste, la fuerza física, para que el niño acceda a este tipo de situaciones cuando realmente la determinación de que suceda o no es responsabilidad del niño como tal. Esto lo podemos ver en diferentes momentos en la película. You shouldn't freeze. Are you feeling okay? Yeah.
Okay, maybe I should just call Mrs. G and she'll then we can go. I'm okay. I feel fine. I don't want to go home. Ella se ve visualmente incómoda, su cuerpo tiembla, pero él simplemente cuando ella intenta decir que no, le dice, bueno, entonces te puedes ir. Entonces ese tipo de situaciones son coacción, donde no la obligan a hacerlo, pero al mismo tiempo hay muchos mensajes entre líneas donde si lo hace será buena y si no lo hace es mala con él. Es una manera de responsabilizar al niño o culpabilizarlo. También es muy importante notar este tipo de cosas, ya que existen señales. Algunas señales que yo les puedo comentar sobre niños que han vivido de abuso sexual y que también podemos ver en la película son señales físicas. No se ven todas, pero voy a mencionarlas todas por si acaso. Incontinencia urinaria, fecal, enrojecimiento en las áreas genitales, moretones, básicamente heridas que no son comunes en los niños o que estén relacionadas al área genital, como una enfermedad de transmisión sexual, o en niñas que ya tienen su menstruación, un embarazo. Esas son señales de alerta de abuso sexual físicas. Otras que podrían ser funcionales, la incontinencia urinaria o fecal. Tenemos las convulsiones, los dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos. Y respecto a las conductuales, hay muchas como la vergüenza, la introversión, el sentimiento de culpa, baja autoestima, incluso conductas de aislamiento o autolesivas. Aunque no existe una correlación directa entre un abuso sexual y una psicopatología como tal, sino que los síntomas varían de persona a persona, algunos que podemos encontrar comúnmente son ansiedad, depresión, o los que yo vi en la película, que fueron la ideación suicida, cuando ella tiene una conversación consigo misma en el carro. Maybe I'll get into a crash and the car will catch on fire. The whole thing will go up in flames. All my secrets. History erased in a flash. A mí me hace pensar en una ideación suicida, y además cuando manifiesta síntomas de estrés postraumático, que de acuerdo al DSM-5, donde hay sueños recurrentes reviviendo el trauma que ocurrió en el pasado. I've been preparing for this moment. I don't think we should tell Mrs. G. Que en este caso sería su abuso sexual, y yo consideraría que esos son síntomas de su estrés postraumático. Bueno, antes de terminar, cabe recalcar que la teoría psicodinámica ha sido criticada innumerables ocasiones, ya que esta está basada mucho en la cultura y no tiene tanto trasfondo científico o experimental para comprobar esta teoría, por lo cual siempre te invito a cuestionar todo lo que te dicen. Pues esto fue todo el análisis que tengo para ofrecerles por ahora. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco de la teoría psicodinámica y relacionarlo con ejemplos de la película The Tale. Si no la has visto, espero que te motive a verla. Si te gustó, si tienes algún comentario, te invito a dejarlo abajo. Y por favor dale like, porque de esto depende mi calificación. Por favor póngame 100 Maestra Itzel. Listo, eso fue todo, muchas gracias y les dejo las referencias abajo. Bye bye. A ver, no tosas. Qué chafa, voy a dejar de grabar. Bien. Una juntas. Ay. Se me cayó el bote de agua. No te quieres una estrella. Qué bueno que tocó esto ahorita y no en una toma. Sí. Ya, perdón, Mantequilla, bebé. odio mi vida, odio mi vida. Me llenó de pelos. ¿Sería un giro de pescado? ¿Un giro de pescado capeado? ¿De pescado capeado? Sí.